Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Ucrania, Palestina, el Sahel, Sudán, el Alto Karachap, Birmania, el Sáhara Occidental. El mundo está poblado de conflictos militares, pero desde luego no son los únicos que padecemos. En los territorios donde no hay guerra declarada, la violencia adopta otras formas, a veces muy explícitas, como en México, otras más sutiles, como en el llamado Primer Mundo. Además de los conflictos entre diferentes grupos sociales, también los hay interpersonales e intrapersonales, generacionales, paternofiliales, laborales, de pareja, existenciales. En un mundo sin guerras, las personas continuaríamos estando en conflicto con otras personas o con nosotros mismos. Dice uno de los más viejos textos de la China, el libro de las mutaciones. Hexagrama 6. Sung, el conflicto. El pleito. Arriba Chien, lo creativo, el cielo. Abajo Kan, lo abismal, el agua. El conflicto. Eres veraz y te frenan. Detenerse con cautela a mitad del camino trae ventura. Ir hasta el final trae desventura. Es propicio ver al gran hombre. No es propicio atravesar las grandes aguas. La palabra del episodio de hoy procede del latín y está compuesta por el prefijo con, que significa convergencia, unión, y la palabra figere, que significa golpe. Un conflicto es, pues, un golpe conjunto, un flagelo que recibimos todos los implicados en un pleito, una aflicción que sin excepción nos salpica a todos. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo identificar, gestionar y resolver conflictos? ¿Quién está en posición de mediar entre las partes? ¿Siempre hay una posible solución pacífica? ¿Qué significa resolver pleitos a través de la justicia restaurativa? Para responder a estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Marta Galicia. Marta Angélica Galicia Osorio se formó en el ITAM y en la George Mason University. Es maestra en análisis y resolución de conflictos y coordinadora de la Clínica de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del ITAM, donde se dedica a la enseñanza de metodologías restaurativas y mecanismos de mediación, buscando con ello promover una cultura de paz y diálogo. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, pues un gusto acompañarles en esta sesión hoy. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo lo definirías? ¡Wow! Bueno, pues a mí no me gustan las definiciones muy rimbombantes, yo solo diría que es una diferencia de intereses entre dos o más personas, ¿no? Eso básicamente. Ahora, a partir de allí, pues viene toda esta clasificación de los conflictos que ya mencionó Marina y que, por supuesto, nos da una gran variedad de componentes que pueden generar un conflicto, ¿no? Desde los culturales, raciales, religiosos, ideológicos o simplemente de espacio, ¿no? De que sientes que de alguna manera otra persona está como ocupando tu espacio o tu identidad o como que sientes... La verdad es que a mí me gusta partir del principio de que las personas somos seres biopsicosociales y entonces como mamíferos que somos, pues tendemos a reaccionar como los mamíferos reaccionan, ¿no? Entonces, una parte del componente, no me gustaría ser simplista y decir que todo ocurre por la biología que tenemos dentro y los componentes bioquímicos que se mueven, pero es un componente que no puedes eliminar. Los sociólogos, yo he platicado, a veces dicen, no, se enfurecen porque no, es que la educación, la cultura, no sé qué. Sí, pero cada niño, cada niña, pues trae su componente bioquímico dentro y tiene su carácter. Y tiene su temperamento y punto, ¿no? Y claro, la manera en que lo educas y las cosas que ve a su alrededor pueden ser definitorias, pero
tú ya traes lo tuyo, ¿no? Sí, que una cosa, por ejemplo, es el espacio vital que necesitamos. A mí me pasaba, viví un año en Hong Kong y me pasaba que se me colaban en todas las filas porque dejaba demasiado espacio respecto a la persona que estaba delante, ¿no? Porque pues yo me crié en un pueblito. No eres mexicano. Sí, y porque nosotros éramos los que nos colamos. Y por otro lado, me imagino que hay conflictos, pues si no me dan de comer y tengo hambre, pues que como tú dices, pues te salen literalmente de las entrañas, ¿no? Pues son biológicos, ¿no? Claro. ¿Cómo identificar cuándo estamos en un conflicto? Porque a veces es evidente, pues hay bombas de por medio, hay gritos o hay golpes, pero a veces nos estamos metiendo en una situación conflictiva y hasta que nos damos cuenta pasa un tiempo que podría ser. Fíjate que yo creo, hay unas teorías que te dicen que, o sea, el conflicto siempre va a estar presente, la cuestión es, uno, cómo lo gestionas, pero también el estilo que tienes para enfrentar el conflicto. Entonces hay gente que el estilo personal. El estilo, sí, aunque hay una clasificación, ¿no? Y uno más o menos cae en 5 categorías que va desde el más competitivo, ultra competitivo, ¿no? A la persona que siempre se acomoda. Entonces, no es que no haya conflicto, es que si tú juntas a 2 competitivos, pues el choque va a ser como entre búfalos, ¿no? Machos cabríos allí dándose. Y si tienes a una persona que más bien niega el conflicto o se acomoda a las circunstancias con una persona competitiva, pues a lo mejor el conflicto va a estar latente allí hasta que se canse, ¿no? Esta persona que siempre se acomoda, siempre existe el riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los principales conflictos con los que tú te has enfrentado en tu vida laboral o ahora en la vida laboral, como mediadora? Estoy preguntando, en la clínica en donde trabajas de mediación y justicia restaurativa, para que entendamos un poquito a qué se dedican los mediadores. Ok. O sea, ¿quién podría acudir a solicitar los servicios de un mediador? Bueno, aquí me gustaría hacer una clasificación. Uno es que hay... el área a la que yo me dedico es el análisis y resolución de conflictos. Entonces, hay una parte o gente que se especializa en analizar y en la parte de resolución de conflictos hay muchos medios alternativos, varios. En México están regulados la mediación, la junta restaurativa, que forma parte de otro panorama o de otro campo de conocimiento que es la justicia restaurativa, y la conciliación, el arbitraje también, por supuesto. Y en estos hay diferentes maneras o diferente grado de participación de las personas, de las partes en el conflicto. Entonces, en la conciliación, generalmente son medios alternativos y, excepto en la negociación, hay un tercero que apoya a las personas. Entonces, por ejemplo, en la conciliación, este tercero tiene más influencia porque puede proponer soluciones. En la mediación, digamos que es algo parecido, pero el mediador procura no proponer. Deja que las personas traigan las soluciones o pide, o sea, como que provoca que las personas traigan las soluciones. Y en el caso de la justicia restaurativa, ya estamos hablando de procesos en los que hay un ofendido y una persona que cometió la ofensa. En la mediación, no. En la mediación estamos hablando de 2 personas o 3 o las que sean en conflicto que aportaron para que ese conflicto se generara. Entonces, en mediación, una de las reglas es que no debe de haber violencia o que no, o sea, en la relación de estas personas no debió de haber habido violencia, porque entonces estás partiendo de la premisa de que una de ellas podría estar como sujeta a tener miedo, ¿no? Y como que la otra podría aprovechar eso. A veces me imagino que será muy difícil cuando hablamos de violencia psicológica. Justo, o económica. A veces el mediador que tiene la obligación de suspender los procesos cuando se da cuenta que hay violencia, te das cuenta ya cuando el proceso está en marcha, ¿no? Y dices, no, esto no está bien. ¿Y entonces qué hacen? En principio tendrías que suspender el proceso y decir, no, esto no está funcionando, porque las personas tienen que estar en equidad y tener la misma posibilidad de participar y además hacerlo de buena fe.
Entonces, cuando una de las personas está aprovechando el proceso para ganar tiempo, para sujetar a la otra, para seguirla viendo nada más, aunque sea, ¿no? O sea, diferentes cosas que pueden pasar en una sala de mediación, pues tú estás viendo que el convenio, si llegan a un convenio, ese convenio en realidad, pues no es transparente, ¿no? No es que ambas partes lo hayan podido aportar de igual manera y que a lo mejor uno va a aceptar por ciertas circunstancias o que a lo mejor a la larga ni se va a cumplir porque no se hizo de buena fe. O sea, la persona que propuso algunas cosas no las va a cumplir, ¿no? Y de alguna manera ya lo sabe de antemano. Entonces, son procesos muy versátiles, muy útiles, pero sí dependes mucho de las partes, ¿no? De que entren de buena fe al proceso, que de verdad quieran resolver su conflicto. ¿Y cómo saber? Porque eso es dificilísimo, ¿no? Es como, me imagino, luego hablaremos con Margarita, pero como cuando alguien se quiere curar. Claro, o sea, en principio todo el mundo quiere estar bien, pero... Pues yo creo que... Sin saber qué quiere decir estar bien. Sí. Pues mira, yo creo que no puedes, yo he llegado a esa conclusión. Tú como mediador, pues ahora sí como decimos, les lees la cartilla, porque de hecho sí hay una serie de reglas que les estableces al inicio del proceso. ¿Como cuáles pueden ser? ¿Así algún ejemplo? Por ejemplo, eso, que tienen que hacerlo de buena fe, que no pueden ocupar el proceso para ofender a la otra persona, para dañarla, que si tú notas que están dilatando el proceso nada más por... No, o sea, que hay que buscar un objetivo que es la resolución. Sí, no siempre tienes que llegar a una resolución, pero por lo menos que se escuchen con respeto, ¿no? Y ya ellos sabrán si les conviene o no llegar a un acuerdo, pero que no usen el proceso para manipular, ¿no? Entonces te digo, a veces no te das cuenta hasta que estás en medio, ¿no? Y pero pues es algo que les tendrías que advertir desde un principio. Tengo la facultad de terminar este proceso si yo noto que alguna de las personas lo está ocupando para otros fines que no son escucharse, entenderse y eventualmente, si ustedes lo deciden, llegar a un acuerdo. ¿Y qué tipos de conflictos sí pueden entrar ahí? O sea, acuerdos de después de un divorcio, desacuerdos en negocios, cosas así, ¿se pueden resolver así? Sí, yo les decía que la legislación en México ya regula la mediación y la conciliación, que sobre todo se utilizan para este tipo de asuntos. No sé si va a ayudar la aproximación, pero como para dar un contexto, pues todos los asuntos que llegan a los juzgados, mercantiles, civiles, familiares, en principio son mediables, excepto si hay violencia de por medio, ¿no? Arrendamientos, problemas de herencias, no sé, ya dije arrendamientos, o sea, deudas, ¿no? Pagarés, en fin. También cuestiones laborales. También cuestiones laborales. En materia laboral específicamente se utiliza la conciliación porque así lo establece la ley. Yo tengo una pregunta, perdón, Marta. Hablas de medios alternativos. ¿Alternativos a qué? O sea, ¿en oposición o en contraste a qué se establecen estas, la mediación? Porque a veces alternativo suena a medicina alternativa y no. ¿Alternativos a los juzgados? Exactamente. Alternativo al Poder Judicial administrando justicia en alguna de sus modalidades. Esa es la alternativa y a diferencia de otras áreas que llevan la nomenclatura alternativa, aquí hay mucha metodología, hay mucha ciencia detrás, hay muchas técnicas específicas para poder lograr los objetivos de cada medio alternativo. Cada medio o mecanismo alternativo, como ahora dice la ley, tiene un objetivo específico y va variando en las estrategias, en las técnicas, en las metodologías que utilizas para poder resolver un conflicto. Entonces, en lugar de ir al juez para que dirima un pleito, vamos a un mediador para que nos ayude a que emerja la solución al pleito entre los implicados. Así es, y que las personas se den a sí mismas una sentencia o una resolución. Cuando el mediador tiene la calidad de mediador certificado por el Poder Judicial, entonces le puede otorgar a ese convenio la calidad de cosa juzgada y hace las veces de una sentencia. Aunque esto no necesariamente tiene que ocurrir, por ejemplo, si tienes un conflicto vecinal, ¿no? A lo mejor no vas a llevar tu convenio que diga
me comprometo a no tirar la basura enfrente de la puerta de mi vecina, ¿no? O a no poner la música alta después de las 11 de la noche, ¿no? Ajá. Ese tipo de cosas, a lo mejor allí no necesitas que ese convenio sea certificado y se registre en el registro de convenios, ¿no? Pero habrá otros que por supuesto que sí, ¿no? Y entonces eso ya te permite que cuando alguna de las partes no lo cumple, entonces lo puedas hacer ejecutable en el juzgado. Y considerando lo sobrecargado que está todo el poder judicial en esos ámbitos, ¿qué tanto sirven estos mecanismos como para liberar esa presión, esa sobrecarga? Fíjate que desafortunadamente, yo no sé, desde el 1997 se empezó a utilizar en el estado de Quintana Roo la mediación. Desde entonces para acá, yo no he visto que hayan sacado una estadística en ningún estado que te diga eso. Como que no le dan seguimiento a los convenios. O sea, porque si le dieran seguimiento de decir cuántos convenios de estos entran al proceso judicial porque no se cumplieron, o cuántos asuntos en qué porcentaje bajaron los asuntos de los juzgados a partir de que ya tenemos el Centro de Justicia Alternativa, como que no han podido hacer ese match, ¿no? Y desafortunadamente, por lo menos en México, no tenemos estadísticas confiables. Sí lo implementaron para eso, porque ya estaban hasta súper rebasados, pero realmente no hay una prueba fidedigna de que eso ocurra, ¿no? Okay. Pues, Carlos, supongo que sería fácil medirlo desde las matemáticas si hubiera los datos apropiados. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pero por supuesto. De los conflictos habidos Pues ya sabes de qué te voy a de hablar. matemáticas. De la teoría de juegos. Ah, ¿Sí? De la teoría de juegos. Yo Y pensé- me fui a buscar, dime. no, que estaba leyendo una cosa sobre mapas, y hablaban de un conflicto, de un problema, más bien matemático, que era el del punto fijo, según Cervantes, el problema era cómo medir la longitud en la que estaba un barco. O sea, se podía saber qué tan al norte o al sur estaba un barco, pero no qué tan al este o al oeste estaba. Dije, mira, esto es un ejemplo de problema que generó muchos conflictos Claro. para dirimir a quién pertenecía, por ejemplo. Claro, porque un tiene mucho que ver con la cuestión del reloj. territorio. Sí, Del exacto. reloj. Hasta que no se Sí, inventó el hasta reloj. que no se inventó el reloj, no se pudieron hacer esas mediciones bien. Sí. Ah, qué interesante. Pero no, Bueno, les voy a eso hablar, para ya otro día, sabes sí. que A yo ver, les voy a a ver. hablar de algo sencillito que es la teoría de juegos, entre comillas. Entre comillas, porque a los abogados del ITAM les cuesta mucho trabajo. Ah, ves que entonces sí tengo razón. Por cierto, solo aclaro que yo soy abogada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ah, muy bien. Sí, pero Bueno, entonces me puse a buscar un poquito a ver qué tenía que ver con los conflictos matemáticos y hay, pues, ¿qué les voy a decir? Lavaderos fenomenales que se pelean entre dos personas, que tienen conflictos, que quién hizo esto, que quién hizo lo otro, que cómo lo hizo, etcétera. Pero esta vez me voy a poner más serio y entonces dije, pues esto tiene que ver con la teoría de juegos y me fui a buscar qué era la teoría de juegos, ¿sí? Porque tenemos todos una idea errónea realmente de lo que es la teoría de los juegos. Y entonces... Los que tenemos una... Los los que tienen una idea. No, sí. bueno, pues es que las Ok. palabras no son las adecuadas Sí. finalmente, ¿sí? La teoría de juegos estudia de manera formal y abstracta las decisiones óptimas que deben tomar diversos adversarios en conflicto. Que es clarísimo para mí eso, ¿sí? Pudiendo definirse como el estudio de modelos matemáticos que describen el conflicto, ¿sí? Es muy importante y hacerlo matemáticamente te quita de muchos problemas de lo que pasa alrededor de los conflictos, ¿sí? Tales decisiones se consideran estratégicas, es decir, que los entes que participan en el juego actúan teniendo en cuenta las acciones que tomarán los demás. Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a hacer el otro? ¿Sí? Y aunque la palabra juego tiene una connotación lúdica, que es lo que a mí me gusta, evidentemente, y relativa al azar, la teoría de los juegos no tiene como principal objeto de estudios los juegos, ¿sí? El azar. Aunque sí entran dentro de su dominio, una terminología alternativa que ilustraría mejor y más claramente lo que se estudia ahí sería el análisis matemático de conflictos. Esa es lo que describiría muy bien lo que es la teoría de juegos, o bien
la toma interactiva de decisiones, ¿sí? Y como ejemplos les voy a dar aquí una enorme cantidad que seguro que Marta conoce y de los cuales ya de algunos hablamos ahorita, que serían los juegos de mesa, evidentemente, ¿sí? Y evidentemente los modelos de evolución biológica, los conflictos militares, las campañas políticas, las de publicidad, las de comercialización, y así me puedo seguir y ¿Por seguir. qué la y evolución seguir, biológica? seguir. Ese ejemplo Porque no hay lo una, entendí. hay una competencia entre entre las dos especies. cosas. ¿Sí? Okay. Entonces ahí hay un conflicto y Ok. todo eso se debe de poder modelar, ¿sí? ¿Y cuándo se llega a la solución? ¿Qué es lo que quiere Marta? Cuando en este Todos. tipo de cosas... quién sabe. Bueno, quién El sabe, no perdedor, tiene quién razón. sabe. O el Como que se decía, siente como perdedor, quién decía sabe, Marte, ¿sí? hay gente que puede estar interesada en dilatar En el proceso, conflicto. justamente. O en el también a nivel conflicto, ¿sí? internacional, Yo exacto. a me lo cargo porque me lo cargo, Sí. ¿sí? Entonces, ok. Pero cuando se llega a una solución, es lo que los economistas llaman, y que les encanta hablar de eso, es lo que se llama el equilibrio de Nash, ¿sí? Que es cuando ya se llega a una solución completa. Y aquí, pues me voy a disgregar y voy a hablar de la película que hicieron sobre la vida de Nash, que no habla realmente de esto. Y eso sí quiero advertirlo y avisarle a la gente, porque que no se crea que va a haber una película en donde le van a hablar de cosas económicas y matemáticas y no sé qué. Es más, fue una moda que hubo en esa época en donde todo lo que era matemáticas era una caja negra. Que quién sabe cómo salía, pero era una caja negra que hacía que salieran las cosas. Y lo que en esa película describen muy bien es la esquizofrenia que le dio a Nash, ¿sí? Y eso sí está muy bien descrito, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto sí. Pero bueno, regresando al conflicto, esta es la parte seria, ¿sí? Hay conflictos que si al final tenemos un poquito más de tiempo, conflictos entre matemáticos, que les puedo citar. Incluso hay un libro que se llama Los escándalos matemáticos. No nada más conflictos, ¿sí? Así que imagínense cómo debe de ser, ¿sí? Pero sí creo que mientras más lo podamos modelar matemáticamente, más rápido se podrá llegar a una solución. Y, sí, ustedes utilizan las matemáticas para mediar en los conflictos. Bueno, o sea, a ver, es muy difícil, pero sí, de hecho, mande. Sí, cada vez las matemáticas están modelando mejor las ciencias sociales. Claro, si me dice así de entrada, no, pero poco a poco se va avanzando y se van modelando mucho mejor, ¿sí? Los conflictos de territorios. Sí, claro. Yo les he contado los problemas de repartos. Son conflictos. Cómo se hacen matemáticamente y se resuelven impecables. Sí, ¿sí? o me imagino que la pensión, ¿no? Hay una cantidad de cosas que sí se resuelven matemáticamente y que cada vez se resuelven mejor. Lo que decía Marta al principio, es que está la descripción, está cómo funcionan. Todo eso está en la teoría de juegos, ¿no? Primero tienes que describir el juego, que les vuelvo a decir, a mí me gusta más análisis de conflicto. Primero tienes que describir cuál es el conflicto, quiénes son los que están jugando, quiénes son los actores, los entes que participan, cómo pueden participar, y entonces tratar de ir construyendo para llegar a una solución. Perdón que te interrumpí. No, qué bueno. Pues mira, por ejemplo, he estado participando recientemente en la elaboración de materiales de capacitación para los conciliadores de los centros locales de conciliación en materia laboral, y incluimos enseñarles teoría de juegos, ¿no? Entonces, forma parte del área de estudio, por supuesto. Ahora, si yo pienso en esos conciliadores en el momento de llevar a cabo una conciliación con el representante de la empresa y la parte trabajadora, va a ser difícil que en ese momento su cabecita se ponga a pensar, a ver, si este trabajador se mueve así, pide esto, entonces la empresa va a hacer esto, ¿no? Ahí, ¿cuáles son las estrategias que normalmente utilizaría? Te voy a decir, lo que pasa es que es muy clara la solución, ¿no? Mira, es muy clara la solución en el sentido que tú dices, a ver, ¿cuánto ganabas? Este es tu salario diario. ¿Cuántos años trabajaste? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Te toca tanto de prima de antigüedad? ¿Cuándo te fue la última vez que te pagaron tus vacaciones? ¿Cuándo fue? Eso es muy sencillo. Haces una cuenta. El problema, y los conciliadores la saben hacer, el problema es que las partes acepten eso como algo justo. Y entonces viene la cuestión de las percepciones. ¿No? O sea, yo cómo percibo que me trataron, que me despidieron, que
que durante la relación de trabajo me trataron así o asá, cómo percibo que yo le aporté a la empresa, cómo siento que yo le di mi vida o mis días o mis horas a la empresa, ¿no? Ujú. Entonces tú lo que vas a esperar es en función a eso, no a tu salario mínimo y lo que marca la ley. Eso es lo que hace los conflictos más complejos. Porque percibimos que merecemos cosas diferentes, ¿no? A veces. Exactamente. Pero sin embargo tienes un punto de partida. Claro, claro. Y eso es fundamental, porque si no, pues ¿hacia dónde vas? Digo, yo pido todo lo que se me dé la gana y el otro me da nada. Y luego, ¿hacia dónde vas? Entonces, yo me parece que sí es muy importante tener cuantificado todo ese tipo de cosas para decir, hecho el análisis del conflicto, Ujú. para poder empezar Sí, a hacer claro. algo, ¿no? Ujú. Y respecto a esto de la percepción, supongo que está muy enlazado con la justicia restaurativa que mencionabas antes, o compasiva, también he leído que se llama reparadora, Sí. que tiene que ver mucho con ir más allá de los números o de las acciones Claro. y volver a relatar un suceso para reintegrarlo en la sociedad, ¿no? Sí, ya que has hablado de los elementos de la justicia restaurativa, me gustaría como hacer una pequeña explicación de Por favor. cuál es la diferencia entre justicia restaurativa y mediación, por ejemplo. Incluso los teóricos puros de la justicia restaurativa no consideran a sus metodologías como medios alternativos, porque ellos piensan que es más una filosofía, una tendencia filosófica de decir, a ver, aquí lo importante es la comunidad, que una comunidad esté sana, que esté integrada, que sea funcional. Y entonces para eso vamos a hacer algunas actividades, pero nuestro objetivo no es llegar a acuerdos. Nuestro objetivo es tener una sociedad cohesionada, un grupo, insisto, funcional, ¿no? Entonces sus metodologías tienden a eso. Partes de la justicia restaurativa tiene como inicio prácticas indígenas. Ujú. Entonces, acá tienes el concepto de que para que una comunidad sea fuerte, tiene que tener a todos sus elementos íntegros, o sea, tienen que formar parte de la comunidad. No se pueden dar el lujo de expulsar a alguien porque hizo algo que dañó a la comunidad, que es lo que hacemos en la cultura occidental, ¿no? Ujú. Te portaste mal, te vas a la cárcel, 10 años, 20 años, cadena perpetua, y te aislamos y ya creemos que con eso solucionamos el conflicto. En esta visión de la justicia restaurativa tienes que restaurar a la comunidad, ese tejido. Sí, las personas que tejemos sabemos que hay puntitos que se te van, ¿no? Ujú. Se sueltan, se desatan y se va haciendo un hoyo y se va haciendo más grande. Entonces no puedes permitir que se vaya a un punto, lo tienes que coser antes de que porque ese punto es un papá, es una hermana, es una mamá, es un trabajador. En una comunidad puede ser la que hace la cera, puede ser la curandera, puede ser el carpintero, el que toca la música. Entonces, si tú lo expulsas de la comunidad, pues te quedas sin música, te quedas sin velas, ¿no? Y en las comunidades grandes como las ciudades, pues ya como que perdimos un poco ese sentido, ¿no? Qué bonito ejemplo, qué metáfora tan bonita, que además me recuerda a una etimología que alguna vez ya hemos comentado aquí, que es la de texto, que está vinculado con textil. Entonces, me imagino que una forma de volver a tejer en la sociedad es también a través del relato, ¿no? A través del diálogo. Todas estas metodologías utilizan el diálogo como canal para llegar. Y de allí te vas al entendimiento profundo de las circunstancias de la otra persona. Y pues yo te decía fuera del aire que en los casos de la justicia restaurativa allí ya estás hablando de daños mayores. Estás hablando muchas veces de que hay una persona ofensora y una persona que recibió la ofensa. Y a mucha gente le escandaliza, le preocupa que como para delitos gravísimos se podría utilizar la justicia restaurativa. Sí se puede utilizar. Como todos los medios alternativos son voluntarios. Y entonces dependerá de las partes si quieren participar o no. Y allí retomo tu pregunta en el sentido de que cada quien percibe lo que es justo para ella o lo que es el camino adecuado para esa persona. A mí me ha tocado, también contestando una de tus preguntas anteriores, casos de, lamento, pero así es,
de violación y la chica sí quería hablar con la persona ofensora y sí quería explicarle cómo se sintió y sí quería que le diera una explicación y sí quería cerrar ese capítulo de su vida y sabía que no lo quería hacer a través de un proceso judicial. Y yo, ¿por qué le iba a decir? No, ¿cómo crees? Eso no se puede, ¿no? Pues ella sabe lo que sentía y lo que quería. Ya llevaba 20 años después del suceso. ¿Por qué le iba? O sea, llegó a esa conclusión. ¿Por qué le iba yo a decir que no? O sea, que no tiene agencia, ¿no? Claro, éramos 3 personas involucradas en ese proceso. Lo hicimos con sumo cuidado. Nos tardamos 1 año para poderlos reunir. Trabajamos con los papás de la chica. Trabajamos con la persona ofensora, la persona que cometió la ofensa también como 6 meses. Y al final se reunieron en una reunión de Zoom. Porque ella sí lo decidió. Porque ella no quiso estar físicamente frente a él. Entonces, estos procesos alternativos todo el tiempo están a pesar de que hay una tercera persona involucrada que facilita, todo el tiempo están tratando de que las personas tomen sus decisiones, se sientan con agencia y sientan que el proceso está en sus manos. Que la justicia se teje. Sí, y son procesos, por supuesto, difíciles, pero pues también catárticos. ¿Y no llega a haber algún conflicto precisamente con la ley, como está escrita? La misma ley Por regula... ejemplo, no voy a poner una violación, pero un robo. Eso sí está clarísimo y está regulado, que si uno roba tiene que ver lo que venga al caso, ¿sí? Y si lo haces restaurativamente, a lo mejor no se están saltando la ley. Mira, hay una ley de mecanismos alternativos, una ley nacional de mecanismos alternativos en materia penal. Entonces, ya todo el país tiene la obligación de tener disponibles estos medios alternativos en materia penal. En materia penal, que es conciliación, mediación y junta restaurativa. Ahora, otra cosa muy importante y que es, no sé de qué manera enfatizarlo lo suficiente, es que en la justicia restaurativa lo primero que tiene que ocurrir, uno de los principios, de los pilares de la justicia restaurativa, es que se repare el daño. Entonces, específicamente en el caso de robo, yo creo que hay mucho más, o sea, cuando te roban algo, no nada más te van a reponer el objeto que te robaron. Porque tienes es la cuestión material. A lo mejor a veces sí, pero causa más problemas. Pero, por supuesto, te sientes vulnerable, te sientes insegura, nomás te estás cuidando. O sea, hay miles de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Como efectos y que no son específicamente materiales. Pero un proceso restaurativo justo trata de reparar el daño de esa persona. Si para esa persona le basta con que le regresen lo que le robaron, está perfecto. Si para esa persona implica que le paguen la terapia psicológica, bueno, pues ese es otro cantar. Si para esa persona le basta con que le expliquen por qué roba la persona que cometió la ofensa, eso es... se ha utilizado mucho la disculpa pública como una llave mágica universal y la verdad es que tú no puedes obligar ni a la persona que cometió la ofensa ni a la persona que la recibió a que ocupen eso como su solución para reparar el daño. Esos tienen que ser procesos muy individuales, muy personales y muy de lo que las partes, así como estamos nosotros aquí sentados, decidimos y sentimos que queremos como reparación del daño. Yo he escuchado lo de la justicia restaurativa, pero en sentidos más colectivos. Yo lo había escuchado después de las dictaduras de Argentina y Chile y que se han hecho intentos aquí con la Guerra Sucia y el 68. ¿Qué tanto cambia ahí? Porque, pues, ¿cómo restauras el que desapareciste a miles de personas, no? Lo he ubicado más como que hacen... Sí han habido juicios, pero muchas veces es como hacer transparencia y decir, mira, estos son los nombres de todos los que desaparecieron, todos los que murieron, los registros que tenemos, como dar ese reconocimiento. ¿Cómo cambia cuando pasa de tú y yo tuvimos un conflicto a hubo un conflicto de sociedad?
Híjole, ahí acabas, perdón, yo siento que estoy acaparando la De eso conversación. se trata, tú eres De eso se invitada. Pero ahí estás abriendo otro tema que tiene que ver con la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene varias metodologías y las clasifican en 100% restaurativas cuando participa la persona que cometió la ofensa, la persona que recibió la ofensa y la comunidad. Y luego están los mayormente restaurativos, que es cuando participa la persona que cometió y la persona que recibió la ofensa. Y los parcialmente restaurativos es en los que nada más participa o la persona que cometió la ofensa o la persona que recibió la ofensa o solo la comunidad. Entonces, puedes hacer un círculo restaurativo, círculo de paz, por ejemplo, y depende a quién vas a invitar. Puede ser que solo trabajes con la comunidad, por ejemplo, en el caso de Sinaloa que tenemos ahorita. Tienes gente pues que tiene miedo, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo reaccionar y que además por las circunstancias de la violencia a la que se enfrentan en su vida cotidiana, se encierran en su casa y sufren solos en su esquina. Entonces puedes hacer un círculo de sanación, por ejemplo. La clasificación de los círculos de paz es, no diré que infinita, pero sí es muy amplia. Pues hacer un círculo de sanación y reúnes solamente esas personas. Diferente si tuvieras por allí algún arrepentido que cometió ofensas y que quiere ante la comunidad ir a disculparse, a no sé, lo que él necesite. Entonces allí vas a tener un círculo a lo mejor de integración en el sentido de que esa persona se quiere reintegrar a esa comunidad. O puedes tener un círculo de apoyo para la persona que recibió la ofensa y entonces la vas a reunir con una serie de personas que ella sienta que le pueden apoyar en ese momento que está pasando. Entonces, la Junta Restaurativa, que específicamente regula la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, implica que estén la persona que cometió la ofensa y la que la recibió. Pero, por ejemplo, en la Ley de Adolescentes se habla de los círculos y allí sí pueden estar incluidas también la comunidad e incluso habla de autoridades que tengan que ver con la resolución de ese conflicto. Por eso digo que son muchas las metodologías, pero pues muchas gracias por darme un espacio para hablar de ellas y hacerme las preguntas clave para que pueda explicar. Ahora vamos a ver a los alumnos también, alumnas, alumnes. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. Una recomendación para resolver conflictos con seres queridos. Chance en la cenita de Navidad, pues tío, ten otro tequila, ya te pones a platicar con ellos. O a mi abuela que luego está enojada, un tequilito y todo se arregla. Tequilas por la paz, me gusta. Tequilas por la paz. Bueno, una de las principales recomendaciones que yo les daría para resolver conflictos con seres queridos es, creo que tienes que tomarte la molestia de plantear el problema con la otra persona y sobre todo ir como un ambiente más neutral, no sé, una cafetería, un lugar donde en general no puedas imponerte ni la otra persona y pues esa sería la recomendación principal que yo les daría. Esa me gusta. Mira, yo creo que muchas veces te dicen cuando eres como chiquito de no trates a la gente como no te gustaría que te tratasen, pero yo creo que eso no está bien. Okay. Yo creo que no trates a la gente como no les gusta que los traten. O sea, es completamente diferente. No por tu estándar asumas que los estándares de los demás son los mismos que el tuyo. Entonces, si tratas de encontrar ese balance entre cómo te sientes cómodo tú actuando y qué puedes hacer con esa persona para que esa persona esté a gusto, llega a un punto donde inherentemente tú estás tomando acciones que ayudan a resolver conflictos con esa persona. Para resolver conflictos que me incumben con algún ser querido, es decir, no metiéndome en los temas familiares, ¿sí? Pues a veces aprovecho el cariño que me tienen solamente por ser parte de la familia para realmente decir lo que pienso de una manera en la que no se sientan atacados. Es decir, si fuera otra persona probablemente me interrumpirían y tratarían de mover la conversación, desviar el tema o hablar sobre mí. Pero con algún familiar muy cercano que yo estoy seguro que me quiere, yo creo que puedo fomentar el ambiente para que escuchen que tengo una forma diferente de pensar a la de ellos
y que a pesar de eso respeto que su forma de pensar sea diferente a la mía. Y lo único que acabo pidiendo a cambio es que respeten la mía. Por ejemplo, con algunos familiares no hablo de religión, porque va a llevar a una discusión. Y yo respeto mucho que sean muy arraigados al catolicismo. Yo no lo soy. Mi visión del mundo es muy diferente. Pero no por ello voy a demonizar ni invalidar todos sus pensamientos o toda su visión, toda su cosmovisión. Marta, misma pregunta. ¿Alguna recomendación para resolver conflictos con seres queridos? Pues hay una metodología, una técnica que es la escucha activa, que aparentemente es nada más te estoy escuchando, pero la verdad es que ya cuando la practican no es tan fácil, cuando la hacen ya al 100%, ¿no? Entonces, simplemente con escuchar a las personas con atención, con compasión, y pues sí, obviamente no estoy hablando de compasión en el sentido religioso, sino con esta idea de todos nos equivocamos, todos podemos tener puntos de vista diferentes y también quiero que a mí me consideren, ¿no? Generar esta empatía que puede ser física también, o sea, que te dejes contagiar emocionalmente con la emoción de la otra persona, que bajes la escafandra que traes, ¿no? Y te permitas sentir lo que la otra persona sintió. Eso aparentemente se dice fácil, pero cuesta trabajo. Y a veces por eso necesitas un tercero, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que digo, no, yo sola esto no lo voy a poder hacer, ¿no? O sea, no puedo bajar mi ego, no puedo mostrarme débil, no puedo, ¿no? Y justo con gente de mi familia, porque pues, sobre todo cuando tú jerárquicamente se supone que eres la mamá, ¿no? Entonces, pues sí, eso te pone en un rol difícil, ¿no? A veces sí necesitas un tercero. Y la otra recomendación es esa, que busquen un tercero, ¿no? Que puede ser un primo, o sea, siempre buscamos a la persona afable, a la persona de buen criterio, ¿no? Uh-huh. No necesariamente tiene que ser un mediador certificado. La figura del juez de paz que había antes en algunos pueblitos. Qué bonito. Pero yo creo que lo primero es quererlo arreglar. Claro. Sí. Eso ya es la mitad del camino. Si no quieres, por muchas ganas que le eches, no lo vas a hacer. Margarita, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo resolver un conflicto con un ser querido y qué nos traes hoy? Lo más importante, creo que ya lo ha expuesto magníficamente Marta, es esta cuestión de realmente cómo se puede posibilitar un diálogo a nivel de familias o grupos pequeños o parejas, a nivel macro, a nivel social, realmente está fuera de mi área de conocimiento, pero creo que lo que Marta ha dicho es lo más importante, que es de verdad escuchar al otro, estar abierto a lo que el otro dice, aunque no estés de acuerdo, al menos estar abierto a la posibilidad. Y también la manera en que uno habla. Por ejemplo, se recomienda hablar en primera persona, no decir tú eres un desconsiderado, sino cuando dejas los calcetines tirados, yo me siento que no valoras lo que yo le invierto a que la casa esté bien, ¿no? En fin, pero no quisiera ser repetitiva, creo que lo que Marta ha dicho es fantástico. Y traía un poco de minucias de psicología sobre el conflicto. Como bien decía Marina al principio, el conflicto se da si buscas en la literatura de psicología conflicto, bueno, te encuentras muchísimo, porque hay desde el conflicto intrapsíquico o intrapersonal, el interpersonal en las parejas, en las familias, hasta los conflictos entre grupos más grandes. Y nada más quería mencionar que en la teoría de la motivación se habla de 3 tipos de conflictos, y esto tiene más de 100 años. El conflicto de aproximación, evitación, cuando estás entre algo que te gusta, que te atrae, y algo que quieres evitar, ¿no? Por ejemplo, te quieres ir de viaje, te mueres de ganas, pero el interés de la tarjeta de crédito va a ser altísimo y eso lo quieres evitar. Y ahí estás entre, ¿qué pesa más, no? Estudio meditámonos. Luego está el de evitación, que es el menor de 2 males, ¿no? Híjole, ¿qué hago? Tengo que sacrificar la calificación en una de las materias porque no puedo estudiar para las 2, voy a reprobar una. ¿Cuál es la menos mala de reprobar?
Y eso causa mucha ansiedad. Y también causa mucha ansiedad el conflicto de aproximación. Te aceptaron en tal universidad que te mueres de ganas de ir y también te aceptaron en esta otra. O estás conociendo a 2 chicas y estás entre esta que te encanta y esta otra que te fascina. Esos conflictos, aunque son entre cosas buenas, también son conflictos. Yo creo que Claro. ese es el peor. Sí. Se los- En fin, y nada más quería mencionar que en las investigaciones con parejas se ha visto que aún en las parejas duraderas y felices, más de la mitad de los conflictos nunca se resuelven. Más bien es una cuestión, como decía Marta al principio, de cómo se manejan, que son conflictos crónicos con los que la gente aprende a vivir. Y bueno, nada más eso quería mencionar. ¿Hay algún estudio o algo así? Porque, no sé ustedes, pero a mi generación le fascina pelearse por WhatsApp. ¿Ah, sí? O sea, de que tienes algún problema con tu pareja, tus amigos o algo así, y en vez de decir como, bueno, en persona lo Sí. discutimos, que creo que en general se resuelve mucho más fácil, se hace como por WhatsApp, que... Si hay estudios, no conozco específicamente el conflicto, pero sí de lo peligroso o lo arriesgado que es tener conversaciones serias o discusiones serias por WhatsApp, porque se pierde toda la sutileza del lenguaje, la entonación, el lenguaje no verbal. Las palabras ahora sí que se toman en sentido literal, entonces es mucho más fácil que haya malentendidos y que se exacerben los conflictos. Además que la distancia despersonifica al otro, ¿no? Sí. Es más difícil decirle a alguien en su cara algo que decírselo de esa manera menos personal. Entonces, Pero es en más general, fácil decirlo de manera menos personal. por eso, hoy en Entonces- día la gente no quiere ni siquiera hablar por teléfono, mejor te cancelo la cita por WhatsApp. Entonces, en general, no es una buena idea tratar temas serios o espinosos por WhatsApp. ¿Cuáles son las cualidades que debería tener una persona que se dedica a la mediación? Paciencia, Ujú, flexibilidad, ujú. creatividad. Sobre todo no ser impositivo, ¿no? O sea, como entender que la responsabilidad de resolver, porque a veces te compras tú los conflictos y la verdad es que Estrés. no. O sea, el conflicto es de ellos lo generaron y ellos lo tienen que resolver, tú los puedes apoyar. A partir También de distancia. de tu neutralidad es que los apoyas. Si tú te inmiscuyes en el conflicto, ya eres una parte del conflicto. Ya. ¿No? Ya, Entonces tienes que tener eso muy claro y entender que es su responsabilidad. Marina, tú hoy habías traído unos datos, ¿no? Y además habías traído un juego, pero ya no lo empleamos. Ay, sí, es cierto. Es que habíamos traído un 1 Para generar para conflicto. generar conflicto y ver cómo lo Porque resolvíamos. falta juegos. Pero bueno, No, eso es re fácil, hasta sin juegos. también supongo que saber resolver conflictos te da la habilidad de crearlos. Pero bueno, no te voy a preguntar esto, no respondas. También soy por buena favor. para eso. Marina. Ahora sí les traje un dato inútil. Ok. Les voy a hablar Ok. de les voy a hablar de una guerra, pero no de cualquier guerra. Les voy a hablar de la gran guerra de los emos. ¿Qué es eso? Los Caray. emos son unos pajarotes. Ah, o sea, está claro, el avestruz claro, como y abajito avestruces. está el emo. Son- Yo pensé que Ajá. los emos, Yo así como los también. chavos dark. También pensé en platicarles de la emus? historia emus. Emus, no Y- hemos. No, pero antes de traerles esta, había pensado en hablarles de cuando se pelearon los emos y los darketos en Ciudad de ok. México y quienes los separaron fueron un grupo de Hare Krishna. Eso sí pasó, creo que es 2008, algo así. Fue una joya de evento y creo que es el mejor conflicto que jamás ha habido en la historia. Y después de ese conflicto está la gran guerra de los emos. Que solo de contexto, porque va a ser importante después, los emos corren muy rápido. Sí. Ajá, Ok. son grandotes. Y terminó siendo una operación militar que se dio en 1932 en Australia. Había terminado la Primera Guerra Mundial, llegan muchos de los soldados ya veteranos, tanto australianos como británicos, y pues ya no había guerra que pelear, ya no podían seguir siendo soldados. Australia les da tierras para que empiecen a cultivar, cultivan trigo, en general no les va muy bien. Luego viene el crack del 29, el precio del trigo se va aún peor, y luego llegan 20,000 emos. Pero no eran nativos de ahí, ¿no son Son de ahí? nativos, sí, se vieron lentos porque hacían una migración como del centro a la costa, se pusieron por ahí, los emos dijeron, wow, cuánto trigo, esto está perfecto, me encanta. Llegaron y pues empezaron a destruir el cultivo, se convirtieron en una plaga
Entonces, todos estos exmilitares... Bueno, la plaga eran los militares. Sí, más bien la plaga son ellos. Ahí depende de la perspectiva. Sí, claro, depende de la perspectiva. Pero que todos venían de la guerra, le echan una llamada a su cuate, que era el ministro de defensa, y le dice, oye, esto no puede ser, tienen que hacer algo, están destruyendo los cultivos. Y el ministro de defensa dice, Simón. Y entonces envía a militares y tienen sus ametralladoras Lewis, Lenin, algo así. Pero pues no le salió. ¿Por qué? Porque primero llegan y tratan de hacer como una... ¿cómo se llama cuando? Como una tipo emboscada. ¿Cercarlos? Cercarlos. Más o menos, pero empiezan a disparar. Los otros se dividen en pequeños grupos y entonces ya no los pueden seguir atacando. En otra también llegan y a las 2 disparos se les traba la ametralladora. Después, como iban muy rápido, decidieron subir la ametralladora a un camión y que con el camión poder irlos persiguiendo, pero los emus eran mucho más rápidos que el camión, entonces no pudieron. No, Eso, bueno. fueron de que varios intentos. ¿Hay imágenes de todo esto? Sí, hay imágenes, luego las mando. Bueno, aunque no están bonitas porque son como con emus muertos. Ay, no, qué feo. Sí, nos las ahorramos entonces. Y todo esto, eventualmente, el mundo se entera y a forma de sátira le ponen la gran guerra de los emus, que al final el ejército australiano más o menos terminó perdiendo porque lograron matar de 20,000 como a 2,000, algo así, y pues continuaron. Eventualmente ya hicieron otro tipo, volvieron a pedir ayuda a los militares ahora convertidos en granjeros, pero ya usaron otras técnicas que era más como de cercar, ya no fue buscar matarlos ni cosas por el estilo, pero se convirtió como en un gran meme histórico y también ahora hay un videojuego que creo que se llama The Emu War o algo así, pero les voy a leer este cachito porque en algún momento uno de los militares los describe y los comparan a los emus con los zulus, que eran Zulus eran y son más bien un grupo africano que les puso muchísima resistencia a los europeos en su momento. Esperen un segundo. Dice, si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de estas aves, se enfrentarían a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Son como Zulus, a quienes ni siquiera las balas tontas pueden detener. Y nada, me ¿Quién parece. escribía esto? Una noticia Esto es de la época. el George Pierce. El George Pierce era el ministro de defensa y le escribe el Major Meredith, que fue quien llevó a cabo toda esta guerra. Bueno, no fue una guerra de verdad, pero de broma le pusieron guerra después, como por joder. Él es el que compara a los emus con esta gran tribu. Y que si tuviéramos a todos un regimiento como Vamos los a emus. necesitar pronto, supongo, mediadores para conflictos con el mundo natural. Ese sería un gran tema. Pero bueno, no sé cómo nos vamos a comunicar. Pero te quería preguntar antes de despedir 2 cosas. Una era, ¿cuál es el caso que has resuelto que más satisfacción te ha dado? Si es que lo puedes platicar. Porque me imagino que es muy satisfactorio en algunos casos, pues llegar a acuerdos. Y la otra, por si las quieres responder juntas, ¿cuál es lo que te guía en tu trabajo? Que me imagino que en algunas ocasiones pues debe ser durísimo, ¿no? Llegar a casa con la cabeza así, oyendo los conflictos de otras personas. Pues lo que pasa es que yo disfruto mucho escuchando a la gente. Y eso ocurre incluso, a ver, no se vayan a malinterpretar mis palabras, pero incluso cuando me están contando cosas muy graves, muy serias. Aprendes, ¿no? Sí, no, pero vaya, mi madre me heredó una habilidad que es la de conectar con la gente. Entonces, una vez que casi como que mis tentáculos entran con los tuyos y conecto, pues ya no me queda otra más que flojita y cooperando, ¿no? O sea, que la gente me diga lo que me tiene que decir. Y eso en general a mí me produce satisfacción porque yo sé que la gente se siente acompañada, se siente entendida, se siente apapachada. Y cuando tú te das cuenta que su carga es muy pesada,
pues eso te hace sentir bien, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, este caso que les platicaba de la chica esta de la violación, cuando pasó, o sea, que ya teníamos las sesiones con ella y después de las sesiones, me acuerdo que decía una de mis compañeras, oye, vamos a terminar alcohólicas porque siempre nos tomamos una copa de vino tinto, ¿no? Porque tienes que soltar, ¿no? O sea, como cuando terminas te das cuenta de la responsabilidad que tienes. Yo decía, conforme esto salió bien, pero ¿qué tal que no hubiera salido, no? Qué responsabilidad. O cuando pensaba en sus papás que se dieron cuenta de la situación porque ella era niña, era muy chiquita, la mamá se sentía súper mal. Y cuando tú sientes, te dicen, es que nos hemos sentido muy aliviados desde que hemos empezado con esto. Bueno, el alma te vuelve al cuerpo. Yo no sé si es satisfacción o alivio, pero de que te sientes bien, es doble, ¿no? Uno por el placer de entablar una conversación profunda y genuina, cualquiera que sea el tema, y otro porque cuando salen bien las cosas, pues sientes ese alivio y esa, te digo, no sé si satisfacción, pero sí ese alivio, ¿no? Ese efecto terapéutico. Y ¿no? para mí eso es, pues, como mi función de vida, ¿no? Pues Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer oírte. Muchas gracias. En el taoísmo, el universo es un enorme organismo. Las células de tu cuerpo, los pensamientos de tu pareja, las borrascas del cielo y el destino de la nación están íntimamente relacionados. Por ello, debes buscar el equilibrio, ir con la naturaleza. Tai Chi, acupuntura, Feng Shui, dice Li Ching. Continuar la querella hasta su fin acarrea malas consecuencias, aun cuando uno concluya teniendo la razón, puesto que en tal caso se perpetúa la enemistad. Cielo y agua se mueven en sentido contrario, la imagen del conflicto. Así el noble, en todos los negocios que realiza, reflexiona debidamente sobre su comienzo. En el pensamiento hindú, la persona sabia busca armonizar la voluntad individual en la universal, viviendo en ahimsa, la no violencia, que consiste en el estado de ánimo recto y vigilante de no infligir daño a ningún ser vivo, ni tampoco infligirse daño a uno mismo. Los rishi, que descubrieron la ley de la no violencia en el centro de la violencia, fueron genios más grandes que Newton y guerreros más grandes que Wellington, decía Gandhi. Que conversaciones como la de hoy, con nuestra invitada especial, Marta Galicia, y nuestros amigos de siempre, contribuyan a que nos adentremos en la senda del guerrero pacífico, capaz de abrazar la armonía oculta de todas las cosas y sortear, acaso, todo posible conflicto. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, Al Departamento Académico de Matemáticas La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.